estamos en 1975. Es una cifra llena de resonancia y de significación. Significa, entre otras cosas, que las 3/4 partes del siglo XX han terminado. Es decir, la mayor extensión del tiempo asignado a este siglo. Y que nos separa apenas del año 2000 y de la aurora del siglo XXI un lapso tan breve como es el lapso de 25 años. Es por lo tanto un tiempo, un momento y una fecha muy proclive para meditar, para reflexionar, para pensar en todo lo que puede significar y entrañar esta entrada en este último cuarto del siglo XX. El hombre contemporáneo está en un estado de perplejidad, está perplejo, está angustiado, está confundido con la cantidad de acontecimientos que pasan en su torno y está simultáneamente esperanzado. Nunca en la historia entera de la humanidad el hombre estuvo confrontado con tantas posibilidades de acción, con tantas posibilidades de hacer y con tanto al mismo tiempo riesgos y peligros. Es decir, está a su alcance como en una especie de cuento mágico una varita de virtud para realizar los más fantásticos sueños con su adelanto tecnológico, con sus posibilidades de transformación de la naturaleza, y simultáneamente está amenazado por algunas de las posibilidades destructivas más horribles que la humanidad haya enfrentado nunca, en una escala que igualmente sobrepasa la capacidad de acción de ningún país individual, aun cuando hablemos de los más grandes países del mundo. De modo que la humanidad desemboca en este último cuarto de siglo del siglo XX, desemboca en esta fecha que sería, y desde luego lo es para mucha gente que cree en cosas esotéricas, una fecha significativa, una fecha que puede representar una transición o un cambio, en un estado de ánimo, de perplejidad, de angustia y al mismo tiempo de esperanza. Esto es sencillamente una muestra más de esa relación tan vieja y tan misteriosa del hombre con el tiempo. Los filósofos han debatido muchísimo y no han llegado nunca a ponerse de acuerdo en lo que es el tiempo. ¿Hasta dónde existe en realidad el tiempo? ¿Hasta dónde el tiempo no es sino una noción relativa, una noción convencional, una noción subjetiva del ser humano? De todo esto hay, y no es tan sencillo establecerlo y decirlo. El hombre le ha preocupado siempre el tiempo, porque claro, el tiempo ha estado presente para él en una forma inolvidable, sobre todo desde los comienzos de la existencia histórica. El hombre ha visto el tiempo en sus manifestaciones más inmediatas y más locales, en el cambio de la noche al día. Era imposible que por muy primitivo que fuera el ser humano de las épocas originales, no advirtiera el misterio de ese paso del momento o del tiempo en que hay luz sobre la Tierra a la época en que hay oscuridad. Y ese cambio se hace con una regularidad extraordinaria, es decir, cada 12 horas cambia la iluminación de la Tierra, cada 12 horas se pasa de la sombra a la luz o de la luz a la sombra. Y esta fue sin duda la primera medida que el hombre tuvo del tiempo. Y desde luego constituyó para él un hecho importante, porque cambiaba lo que se podía hacer de día, no se podía hacer de noche, porque había un cambio de circunstancia y la noche, claro, normalmente vino a convertirse en el período de descanso, porque el hombre no tenía iluminación artificial ni manera de luchar contra la sombra que invadía. Pero es que no solamente el tiempo se le presentaba como el fenómeno natural del cambio de la noche al día, sino que el tiempo se le presentaba también con otro cambio muy importante, particularmente en los climas templados. La naturaleza va cambiando a lo largo del año. ¿Por qué va cambiando? Porque ocurre el turno de las estaciones. Y eso el hombre lo podía ver perfectamente en el proceso con que la naturaleza en los climas templados se desvestía de las hojas caían, los árboles se quedaban desnudos, y luego venía una época en que volvían a brotar los retoños, aparecían las nuevas hojas, los árboles se cubrían de verdor, y venía todo el proceso de la maduración de las frutas. De modo que el hombre tenía, y venía también la época en que se reproducían los animales, de modo que el hombre tuvo que asociar entonces una sucesión de épocas dentro de un periodo muy largo en que esas épocas volvían a repetirse. Porque claro, volvía otra vez una época en que volvían a desvestirse los árboles y otra época en que volvían a aparecer las hojas. Y esta fue la noción del año,
porque claro, el año está, así como el día está determinado por la rotación que la Tierra hace sobre su propio eje, en que vuelve al mismo punto cada 24 horas, lo mismo ocurre con las estaciones, con el cambio estacional, que es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, solo que ese movimiento dura 365 días y fracción, y por lo tanto, en ese transcurso va cambiando la posición de la Tierra con respecto al Sol, por los movimientos propios de la Tierra y por el desplazamiento en torno al Sol, y ese proceso constituye un año. De modo que el hombre empezó a conocer que había una situación que se repetía, que cada vez en el mismo lapso, en el mismo transcurso de tiempo tendía a reproducirse. Y eso es lo que él llamó un año. Claro que no lo decían así, lo decían en la forma en que todavía muchos campesinos lo dicen en el mundo entero. Muchas veces los campesinos al hablar de un caballo o de un toro, no dicen que tiene 3 años o que tiene 4 años. Lo dicen de otra manera muy asociada al lenguaje del hombre primitivo y a la noción del tiempo del hombre primitivo. Dicen, tiene 3 hierbas, tiene 4 hierbas. ¿Qué significa 3 hierbas o 4 hierbas? Es decir, que ha estado vivo el animal en 3 procesos o en 4 procesos en los que ha vuelto a brotar la hierba en la tierra después del invierno. De modo que es una manera de asociar sencillamente la noción del año a las estaciones. Pero estas clasificaciones que eran naturales, que el hombre primitivo aprendió del cambio de la noche al día y del transcurso de las estaciones unas detrás de otras, no eran satisfactorias. En la medida en que el hombre se civilizó, en la medida en que el hombre creó un orden que iba mucho más allá del orden primitivo, la necesidad de medir el tiempo se hizo mucho más perentoria, de tal manera que entonces el hombre trató de medir el tiempo con más precisión, y esto trajo también un problema que es importante. El hombre tenía para medir el tiempo, sobre todo el transcurso del tiempo inmediato, 2 elementos naturales que le servían de mucho. No solamente el transcurso de las estaciones, sino el cambio del día a la noche, que era para él el movimiento del sol, porque él creía que era el sol el que se movía en torno a la Tierra, y el movimiento de la luna. El hombre había observado, y esto era muy fácil observar, cómo la luna pasa por 4 fases sucesivas, y esas 4 fases sucesivas tardan un periodo de tiempo más o menos parejo. De modo que la vuelta de la luna a una fase significaba que había transcurrido un periodo que era más o menos igual todo el año, y esto fue lo que el hombre llamó un mes. De modo que el hombre comenzó por llamar un año, porque la naturaleza se lo decía, el tiempo en que tardaba el paisaje en volver a una situación de invierno, de verano, o de primavera, o de otoño, y en llamar un mes el tiempo en que tardaba la luna en volver a una fase, de modo que a una fase creciente o de menguante o de luna llena. De modo que esto fueran mediciones completamente naturales. Ahora, cuando el hombre trató, ya con más adelanto matemático y más conocimiento, de reducir esto a nociones matemáticas, encontró que no calzaba. El año solar no tiene 365 días, por lo tanto no es exactamente divisible en días, sino que tiene más o menos 365 días y cuarto. Entonces, claro, esto hace que si no se toma en cuenta esta diferencia, al cabo de cierto tiempo, la fecha de comienzo del año va cambiando, y llega a cambiar, puede llegar a cambiar en periodos largos, en espacios que casi llegan a ocupar un mes. Por lo tanto, no coincidía el comienzo del año con las estaciones por esta diferencia del año visible solar con el año astronómico realmente medible. Lo mismo ocurría con el mes. El mes lunar no tenía una duración fija. La luna más o menos toma de 28 a 29 días en volver a una faz primitiva, y esta división no coincide con el año solar. De modo que entre los pueblos que medían por meses lunares y los pueblos que medían por años solares, siempre hubo diferencias, y siempre ocurrió que hubo un descalco y una dificultad en conciliar la medición lunar, que era muy importante, con la medición solar. De modo que esto trajo pues la necesidad más adelante de crear calendarios. Ya los pueblos más adelantados y más civilizados, y que ya tenían un conocimiento mayor de la astronomía y del movimiento de la Tierra y de las nociones realmente de lo que era el tiempo astronómico y lo que era el tiempo lunar y el tiempo solar, comenzaron a construir calendarios. Para esto, claro, tenían que ocurrir a instrumentos más o menos perfeccionados de observación. Los más antiguos eran aquellos astrolabios que servían para medir la posición de las estrellas, porque claro, ya el hombre desde que comenzó a ser navegante se dio cuenta de que la posición de las estrellas era mucho más segura que la del Sol, porque el movimiento de las estrellas, sobre todo observando varios grupos de ellas,
daba con mucho más seguridad la situación de la Tierra y por lo tanto permitía una medición del tiempo más segura y más justa. Este utensilio, este recurso a estas especies de joyas que eran primitivamente los astrolabios, se fue perfeccionando a medida que el hombre dispuso de instrumentos mejores de observación astronómica y por lo tanto su noción del tiempo se fue haciendo más precisa. Por eso los primitivos calendarios, los calendarios que crearon, por ejemplo, que llegaron a tener los romanos, el calendario juliano, que se llama así en honor de Julio César, que lo estableció, tenía diferencias considerables con el verdadero año astronómico. Por lo tanto, al cabo de un tiempo de cierta duración, al cabo de un siglo, de 2 siglos o de 3 siglos, podía haber diferencias gravísimas que hacían que el comienzo del año se fuera desplazando y llegara a tener diferencias muy grandes. De modo que en una época podía comenzar el año en pleno invierno y en otra época en plena primavera. Y esto era contrario a toda medición científica o seria del tiempo. De modo que esta necesidad de rectificar hizo que se fueran introduciendo algunos correctivos. De aquí nació la idea de los años bisiestos, es decir, que cada cierto tiempo se le añadía un día al año para corregir este descalco del año solar con el año astronómico. Y lo mismo ocurrió con los meses. Ya no era posible atenerse puramente a las lunaciones, porque no coincidían con 12 lunaciones, no coincidían con el año. Había una diferencia considerable entre 12 lunaciones y el año, por lo tanto los meses y el año no calzaban. Y esto trajo como consecuencia la necesidad de crear una división más artificial de los meses, dividirlos en meses de 30 y 31 días y crear un mes cojo, que es el mes de febrero, al que se le añadía luego un día para completar el año bisiesto. Esta situación duró hasta muy tarde, vino a durar en realidad hasta el siglo XVI, cuando se hizo por la Iglesia la reforma conocida con el nombre de calendario gregoriano. Ese calendario gregoriano, que es el que nos rige todavía con muy pequeñas modificaciones, tiene también sus defectos. Hoy en día que tenemos la posibilidad de hacer observaciones astronómicas a través de estos inmensos telescopios de que se dispone hoy en día y que el hombre llega a tener una noción más clara realmente del desplazamiento de la Tierra, ha traído como consecuencia de que nos demos mayor cuenta de cómo estamos realmente midiendo el tiempo de una manera imperfecta y cómo el viejo problema de los datos físicos inmediatos del tiempo que nos dan el Sol y la Luna no coinciden con una medición seria astronómica de lo que sería el tiempo para nosotros hoy en día. Esa visión del tiempo es una visión subjetiva, claro está. Si la Tierra no diera vueltas en torno a su eje, nosotros no sabríamos que habría día y noche, porque una parte de la Tierra viviría expuesta a la luz permanentemente y otra viviría en la sombra. Lo mismo, si no girara la Tierra alrededor del Sol en la órbita en que gira, el año duraría o más o duraría menos, como ocurre con algunos planetas. Los planetas que están más cerca del Sol tienen un año mucho más corto que el nuestro, y los planetas más lejanos del Sol, que tienen una órbita mucho más grande, tienen un año inmensamente mayor, un año que es varias veces la duración del año nuestro. De modo que esa medición de años y días es una medición, si ustedes quieren, artificial. En realidad ocurre porque el hombre está en la Tierra y porque la Tierra se mueve de cierto modo, pero trasladar a términos universales del gran espacio sideral la noción de noche y día y la noción de año es completamente caprichoso y no corresponde a la verdad. De modo que la noción de tiempo es una noción muy relativa, es una noción práctica, es una noción derivada de la situación del hombre en la Tierra y de la situación de la Tierra en el sistema solar y en el espacio, pero que no tienen ningún valor universal, no es aplicable ni trasladable a ningún otro cuerpo celeste, porque las condiciones en que otro cuerpo celeste se desplaza harían que la medición del tiempo en él tuviera que ser distinta, o la noción del tiempo en unos hipotéticos habitantes. Pero en fin, esto no es el problema es que el hombre siempre ha visto como una cosa mágica al tiempo, y que desde luego ha tenido la idea de que ese comienzo del año, que es completamente artificial, y esa sucesión de las lunaciones y de la posición de la Tierra con respecto al Sol tienen una importancia. De aquí se fundaron las más primitivas ciencias como la astrología, que trataba de establecer una relación entre el destino humano, entre los acontecimientos humanos y la posición de las estrellas. Todo esto pues no es sino una manifestación de la continua, el continuo asombro, el continuo espanto, si pudiéramos decirlo, del hombre frente al cosmos, frente a esa cosa inmensa y misteriosa que lo rodea y que él muy poco a poco ha ido logrando entender y que sin embargo todavía hoy en día no entiende del todo,
y a pesar de que su conocimiento ha progresado y avanzado. De modo que para nosotros siempre el comienzo del año, que podría ser en cualquier mes del año porque es una decisión completamente artificial, cada día del año el Sol está en una posición en que estuvo hace un año, de modo que, o mejor dicho, la Tierra con respecto al Sol, de modo que podría cada día del año ser comienzo del año, si quisiéramos determinarlo así convencionalmente, y nada se opone a eso. Claro, se ha escogido una fecha intermediaria entre los equinoccios, porque desde un punto de vista científico parece más lógico, pero es de todos modos una cosa convencional. Pero haber escogido a través del calendario juliano y del gregoriano una fecha determinada para el comienzo del año en el mundo occidental, que por lo demás no coincide con el comienzo del año en otras culturas y civilizaciones, como ocurre con los judíos, como ocurre con los musulmanes con la cuenta de su era, como ocurre con otros pueblos, tiene la consecuencia de que asociemos mágicamente con esas fechas acontecimientos. Y aquí pensamos entonces que efectivamente empieza un nuevo tiempo cuando comienza un año, y que comienza mucho más un nuevo tiempo cuando comienza un siglo, y que por lo tanto el pasar el tercer cuarto de un siglo al comienzo del cuarto final debe tener una significación especial. Esto explica por qué en este momento en que la humanidad atraviesa por una de sus más grandes transformaciones, predomina esa sensación de angustia en la mayoría de la gente, esa sensación que algunos artistas han reflejado en esa imagen de muchedumbres temerosas que se agitan y que corren y que tratan de ocultarse y que, sin embargo, parecen estar gobernadas por impulsos irracionales. Ciertamente que si nosotros vamos a ver con alguna detención lo que significa el mundo en que vivimos, tendríamos que llegar a la conclusión de que el mundo vive hace mucho tiempo en una larga crisis. Esto lo dijo, por ejemplo, un hombre como Winston Churchill a raíz de la Primera Guerra Mundial. Al término de la Primera Guerra Mundial, Churchill escribió un libro que era una especie de relato, de memoria de lo que había pasado y de lo que él había visto. Él fue un actor muy importante de ese proceso. Y allí Churchill llamaba ese libro La Crisis Mundial. Era un título muy bien puesto, porque no era una guerra. Esa guerra había sido inmensa y destructiva y había terminado. Era un proceso de crisis que quiere decir desacomodamiento, desajuste, rearreglo, cambio, transformación violenta, que afectaba todas las formas de la vida, y de la cual la guerra no había sido sino un episodio cruento, pero que ni había comenzado con ella, ni había terminado con ella. La guerra había actuado como un acelerador del proceso, pero no era solo el proceso, de modo que los hombres que presenciaron la paz de 1918 y que pensaron que el mundo regresaba al viejo orden y que terminada la pesadilla de la guerra las cosas tomaban su camino normal, se encontraban para su sorpresa de que no era así, que la crisis de transformación, de desajuste que afectaba a la humanidad entera continuaba su proceso, y ese proceso continuó con la aparición de revoluciones, de formas políticas desconocidas como el fascismo, de inmensas dictaduras que aparecieron en Europa, de amenazas nuevas de guerra y enfrentamiento que estallaron en la Segunda Guerra Mundial, y que terminada la Segunda Guerra Mundial tampoco trajeron al mundo una situación de equilibrio estable ni de paz. Tan es así que el mundo ha vivido en estos años corridos de la Segunda Guerra Mundial en continua tensión, en continuo conflicto, en guerras locales, en amenazas de guerras generales sumamente llenas de un potencial de riesgo como nunca la humanidad lo conoció antes, de inmensas crisis económicas, de desajustes de los mecanismos por medio de los cuales un orden internacional fue establecido y que afectan la política y la economía y la cultura y todas las formas de la vida humana, de la aparición de inmensos problemas como son, por ejemplo, el problema poblacional. El mundo empieza a tener conciencia de que posiblemente está pasando los límites de una proporción sana entre población y recursos, de la escasez amenazante de los recursos, de la posibilidad de que el sistema de vida que hemos adoptado a base de un creciente consumo de materias primas pueda llevar a la humanidad a un momento de quiebra en el buen sentido de la palabra, es decir, que va a consumir ese capital que estaba colocado en la tierra en recursos no renovables sin poderlos renovar. De modo que todo esto es lo que constituye el marco en que el hombre de hoy se mueve. Y junto a ese marco en que el hombre se mueve también en una transformación tecnológica continua. Todos los días nuestra vida se modifica, todos los días nuestra potencia y nuestra capacidad de actuar se multiplica. Hoy en día estamos conectados al mundo entero, al más remoto rincón por medio de la red increíble de las comunicaciones, y hoy en día todos
participamos en alguna forma de la vida y de lo que está ocurriendo en el resto del mundo de una manera continua. De modo que esta situación hace, claro, que una fecha como 1975 haga que el hombre se detenga a reflexionar un momento, a pensar que ese transcurso, que no significa nada, puesto que es una fecha caprichosamente escogida para comenzar el año, puede tener una significación mágica, ominosa o auspiciosa, que algo va a cambiar. Claro, algo va a cambiar, todo está cambiando. Los riesgos siguen estando en pie. La situación crítica de la economía mundial no deja de ser amenazante, las zonas de tensión y de fricción son crecientes, de modo que todo esto justificaría que el hombre vea con cierta angustia y temor, al mismo tiempo que con esperanza, porque dispone de medios inmensos, la posibilidad del futuro inmediato, y es así como tenemos que contemplarlo. Ahora habría que preguntar, ¿qué pasa dentro de ese cuadro con este país que se llama Venezuela? Desde luego que Venezuela no está fuera de este cuadro, sino que muy al contrario está muy dentro de él, está muy incorporado a él. Venezuela fue hasta hace muy pocos años un país marginal, en el sentido de que era un país que pesaba muy poco en la cuenta del escenario mundial, en las grandes decisiones políticas del mundo. Pero esa situación ha cambiado rápida y prontamente. Hoy en día Venezuela es un país con responsabilidades mundiales de una magnitud que la mayoría de nuestros conciudadanos muchas veces no se percatan de que existen. Esa vieja Venezuela, esa Venezuela del pasado, esa Venezuela rural, esa Venezuela de hacendados y de peones y de campesinos, esa Venezuela que vivía de cultivar azúcar y café y cacao y de ganadería, esa terminó, esa concluyó. Ahora estamos en la Venezuela petrolera, y la Venezuela petrolera tiene un impacto en escala mundial muy grande. Todos los días oímos hablar de que existe una crisis energética en el mundo. Esa crisis energética, traducida a otros términos, significa esto. Una cosa que es cierta, y es que el recurso petrolero, que es vital para la economía industrial del mundo, es escaso y no renovable, y al ritmo de consumo actual durará los humos 40 años más, en el más optimista de los cálculos. Y el otro es que el precio de ese petróleo, que hasta ahora se había mantenido anormalmente bajo, ha subido para equipararse y equilibrarse con el alza de los demás precios mundiales. Y esto ha ocasionado, claro, un desajuste y un desequilibrio en las economías mundiales, particularmente la de los grandes países industriales. Venezuela forma parte de la agrupación de la OPEP, de los países exportadores de petróleo. De modo que este hecho de que Venezuela sea un país petrolero importante hace que Venezuela haya sido precipitada a desempeñar en escala mundial un papel político de primera importancia en la definición de la política mundial futura y de las relaciones económicas mundiales también en escala internacional. Esta responsabilidad tiene que asumirla el país con plena conciencia de lo que ello significa. Es decir, el petróleo ha hecho que nuestra posición mundial cambie radicalmente. Hoy en día ya no somos un país marginal, hoy en día somos un país con responsabilidades centrales. Y esto implica que Venezuela tiene que asumir esas responsabilidades, medirlas y pesarlas. Es decir, el petróleo ha hecho que países que tradicionalmente eran subdesarrollados y estaban fuera del juego central de la política mundial hayan tenido que asumir bruscamente un papel político de países desarrollados y entrar a jugar el juego de la política, el difícil ajedrez de la política mundial con los países más desarrollados del mundo, con más experiencia política en el mundo y con mayores reservas de capital humano en el mundo. De modo que esto significa el petróleo. Se acaba de constituir, por ejemplo, en el mundo, una organización de países que se llama la AIE, la Agencia Internacional de Energía, que no es sino, para decirlo en otras palabras, una anti-OPEP. De eso forman parte 16 países, entre los cuales están los Estados Unidos, Inglaterra, la mayor parte de los países europeos, el Japón, el Canadá, y esto significa un enfrentamiento de los países de la OPEP con la concentración más grande de tecnología, de ciencia, de experiencia y de recursos del mundo. De modo que se está jugando un juego muy importante a un nivel muy alto con contrincantes que tienen mucha experiencia en la política mundial y muchos recursos. Esto hace que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder jugar ese juego en términos de igualdad. De modo que para ese futuro que se acerca,
La cosa esencial nuestra es la política que vamos a hacer en escala mundial y desde un punto de vista inteligentemente venezolano, con ese inmenso recurso que nos ha convertido en un participante del gran juego de la política y de la economía mundial. Hay que pensar en qué va a significar esto para el futuro, porque claro, si lo que Venezuela va a desempeñar es un transitorio episodio de riqueza que va a terminar luego en un regreso a circunstancias difíciles, esto sería catastrófico. Nosotros tenemos que pensar en esos millones de niños que están en las escuelas venezolanas, que están esperando un poco perplejamente y no muy claramente un futuro que en gran parte tendrán que construirlo ellos mismos, y es pensando en ellos que debemos también definir una política que permita que el país asuma plenamente ese papel mundial que está desarrollando, madurando internamente. Nosotros tenemos que acelerar, no solamente en términos económicos y de producción, nuestro desarrollo, sino en términos mentales. Nosotros tenemos que madurar muy aceleradamente para entrar a jugar el juego de la política inteligentemente, sobriamente, con los países más avesados y más poderosos políticamente del mundo, porque así lo han determinado las circunstancias en medio de las cuales nos movemos. De modo que esto significa, entre otras cosas, el haber desembarcado en este último cuarto de siglo del siglo XX, en esta última cuarta parte que ha comenzado con este año. De modo que esto significa este año para nosotros y esto significa el desafío del futuro que tenemos planteado. Muchas gracias y hasta la próxima. Del futuro que tenemos planteado. Muchas gracias y hasta la próxima. Del futuro.